Muy buenos días, mi nombre es Judy Zambrano y voy a presentar mi cuadro comparativo sobre la monografía, el ensayo, la reseña, la tesis y el informe de investigación de la asignatura Lectura y Escritura de Textos Académicos. Como primera característica del cuadro comparativo tenemos el concepto. La monografía es una síntesis subjetiva de conceptos de diverso origen sobre un tema determinado respecto a cualquier ámbito. En el ensayo tenemos que es un texto escrito, generalmente realizado por un solo autor, en el que se expone de manera argumentativa el punto de vista, las opiniones o las posiciones del escritor ante un tema determinado que va a desarrollar en el mismo ensayo. La reseña es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o una crítica sobre alguna obra o incluso un acontecimiento reciente para darlo a conocer al público. La tesis se trata de una proposición, una afirmación o una conclusión que se mantiene con razonamientos frente al tema del texto, es decir, que se fundamenta con argumentos y que responde a la pregunta que el autor desarrolla en la misma. En otras palabras, esa es la postura que se defiende mediante argumentos, como ya dijimos, para persuadir o convencer al lector. El informe de investigación es un escrito donde se presentan los resultados obtenidos de una determinada fase de alguna investigación o el reporte final de la misma investigación. Como segunda característica de un cuadro comparativo tenemos los tipos que pueden existir de estos textos. En la monografía encontramos el primer tipo de monografía, que puede ser de compilación, la monografía de investigación y la monografía de análisis de experiencias. El ensayo puede dividirse en varios tipos, como el ensayo personal e impersonal, el ensayo de carácter formal o informal, el ensayo altamente organizado o errático, el ensayo divertido o didáctico, el ensayo serio o satírico, el ensayo literario y, por último, el ensayo académico. Los tipos de reseña son mucho más variados en comparación con los otros textos académicos y tenemos que, como primer tipo de reseña, la reseña narrativa o tradicional, cuyo propósito principal es proporcionar al autor y al lector una visión general integral del tema para resaltar áreas significativas. Tenemos como segundo tipo la reseña crítica, que es el resumen o la evaluación de ideas sobre algún acontecimiento o sobre algún artículo. La reseña informativa, cuyo objetivo es educar a otros sobre un tema determinado. La reseña analítica, que es cuando se analiza un tema en profundidad con un ensayo, con la misma reseña. La reseña literaria, que es de literatura, que es un análisis selecto de la investigación existente que es relevante para un tema y muestra cómo se relaciona con su investigación. La reseña bibliográfica, que incluye una lista bibliográfica. La reseña argumentativa, que examina la literatura selectivamente para apoyar o refutar algún argumento. La reseña metodológica, que se enfoca en el método de análisis. Y por último, la reseña sistemática, que examina la literatura selectivamente para apoyar o refutar algún argumento. Tenemos los tipos de tesis que se clasifican por su nivel de estudio, entre las que podemos encontrar la tesis de licenciatura o grado, la tesis de maestría y la tesis doctoral. También se pueden clasificar según la naturaleza del tema y estas se dividen en intuitivas y filosóficas. También encontramos según el método de investigación, que pueden ser básicas, aplicadas, experimentales, documentales y de campo. Y por último, las tesis según el manejo de información, que se dividen en tesis descriptivas, analíticas, transcriptivas, narrativas, históricas y tesis mosaico. Tenemos finalmente el informe de investigación, que este puede ser tipo expositivo, interpretativo y demostrativo. Como tercera y última característica en el cuadro comparativo, encontramos la utilidad de cada uno de estos escritos.
En la primera encontramos la utilidad de la monografía, que sirve para informar sobre una investigación bibliográfica o incluso sobre algún trabajo realizado por los estudiantes generalmente estudiantes de educación superior, de pregrado y de posgrado, así como para publicaciones en revistas científicas. El ensayo frecuentemente se utiliza en ámbitos académicos, aunque de los denominados textos académicos es el género que más libertad otorga al autor, puesto que éste no tiene como requisitos algunas formalidades que sí se toman en cuenta en otros tipos de textos utilizados en el ámbito académico, como por ejemplo las monografías o las tesis. La reseña suele utilizarse para realizar un examen o una crítica de alguna obra científica, puede ser también un libro, una película, un disco, etc. Y esta reseña se puede publicar en un medio de comunicación o incluso a nivel académico. La tesis es una afirmación de veracidad argumentada o justificada cuya legitimación depende de cada ámbito. Esto quiere decir que no es lo mismo una tesis personal sobre un tema cualquiera que una tesis científica. Y por último tenemos el informe de investigación, cuyo propósito es meramente informativo o como una base para la posterior toma de decisiones en cualquier campo de determinada actividad. Eso sería todo en mi presentación y muchas gracias.